El Automóvil Club Argentino, diseñado por Antonio Vilar, forma y proyecto nacional. Esta convocatoria en torno a los modelos nacionales nos permite repensar la obra realizada por el ingeniero Antonio Vilar, y creo que en base a dos ejes, ¿no? Una es cuál es el rol social, el rol político de nuestra profesión, la arquitectura, y también el poder volver a comprender cómo nuestra disciplina puede abordar el proyecto desde una dimensión nacional, ¿no? El proyecto que genera una forma y la forma de pensar el proyecto atravesando en un solo eje el territorio, la arquitectura, la ciudad y también la dimensión intangible, ¿no? La memoria, la historia, la cultura. El Automóvil Club Argentino fue una asociación que fue fundada hacia principios del siglo XX y tuvo como principal objetivo el promover el automovilismo deportivo y la asistencia en torno a esta actividad, ¿no? Que también tiene que ver con el desarrollo tecnológico y con el despliegue que produjo el automóvil a principios de este siglo pasado. Para ponerlo en contexto, el Automóvil Club, aquí vemos en esta línea de tiempo, se funda en 1904, en la misma época en que también sucedían estas asociaciones en torno al automóvil en otros países, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, y con el desarrollo de esta actividad, vuelvo a repetir, fuertemente orientada al automovilismo deportivo, esta asociación va a empezar a generar un conocimiento en torno a las rutas, a los caminos. Pensemos que en esa época las competencias deportivas unían Buenos Aires y La Plata, Córdoba, y en relación al promover la actividad turística que se generaba en torno a esta actividad. Hacia 1922 va a empezar a surgir un punto clave, y es que el Automóvil Club se va a vincular, va a crear su propia oficina de cartografía, donde va a volcar todo este registro que tenían de las rutas, y en 1932 y 1935 van a ocurrir dos hechos relevantes. Y es que el automóvil se va a vincular, va a generar un convenio con la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales y también con la Dirección Nacional de Vialidad para realizar un proyecto conjunto que tenía como fin principal la idea de promover el turismo nacional. En palabras de Antonio Vilar, voy a decir cuál era el espíritu de este proyecto a escala nacional. La más noble finalidad del ACA, colaborando con YPF y con la Dirección Nacional de Vialidad, es propender al conocimiento y al amor de nuestra tierra. Por ello, puse como título de este escrito, el ACA al servicio del país. Aquí vemos un dato interesante también, es que el desarrollo de este proyecto, si bien se inicia en esta época, va a ir atravesando, ¿no? Como vemos en esta grilla, las diversas fluctuaciones políticas, económicas que tuvo nuestro país, y va a ir, digamos, si bien tiene un gran auge en el momento en que estas estaciones se construyen, hoy podemos dar cuenta de su vigencia si volvemos a recorrer nuestro territorio nacional. Para ello, en este momento en el que el ACA se combina con YPF y con la Dirección Nacional de Vialidad, llaman a un concurso de ideas, un concurso que fue también promovido desde la Sociedad Central de Arquitectos, y estos fueron los resultados, muy acorde con la arquitectura moderna de esta época,
y que Vilar va a ganar en esta presentación, ¿no? Con un lema, siempre me gusta mencionar cómo se llamó Vilar, su tónico llamado chisme. A partir de este concurso, ¿no? Y de esto que hemos mostrado de la idea de una arquitectura moderna, cabe mencionar, si revisamos la misma revista donde se publicaban los resultados del concurso, que la arquitectura moderna fue pensada y desplegada en la práctica profesional. Si observamos cuáles eran, ¿no?, las investigaciones y lo que se estaba pensando en nuestra Facultad de Arquitectura, vemos que todavía estaba alineada con la lógica del proyecto académico, ¿no? Estos eran algunos resultados del taller que llevaba adelante el profesor René Carman, y también en esta misma revista los ejercicios que hacían los estudiantes en las materias que hoy llamaríamos de morfología, de forma, que en ese momento se llamaban composición decorativa, ¿no? Muy, digamos, el título, el término, muy enfilado a esta idea de la arquitectura académica. Digamos, el vínculo con la arquitectura académica, como todas las primeras expresiones arquitectónicas modernas en nuestro país, repito, no surgieron de nuestra facultad, no surgieron de la academia. Una de las vertientes por los cuales se nutrieron con la arquitectura moderna tuvo que ver con las publicaciones, ¿no? En este caso, las publicaciones alemanas. Vilar en el estudio también tenía arquitectos como Willy Ludwig que habían trabajado y llevado obras en la Bauhaus, y estas eran las cosas que iban haciendo la arquitectura. Y en el caso de Vilar, su vínculo también que tuvo muy, muy fuerte, muy estrecho con Le Corbusier, con quien se conoció y también compartieron viajes, por ejemplo, a Mar del Plata. A partir de allí es que Vilar va a empezar, ¿no? En principio, vuelvo a repetir, una arquitectura vinculada a la lógica académica, pero que rápidamente va a alinearse, ¿no?, a suscribir a estas ideas de la modernidad. Entre sus primeras obras y podemos ver arquitecturas domésticas, especialmente edificios de vivienda colectiva, donde ahí Vilar iba integrando todas estas nuevas ideas, ¿no? Estas nuevas ideas de la arquitectura. Un lenguaje despojado y austero, el uso de las terrazas jardín, esta idea de también la investigación tipológica que caracterizó a Vilar, de las personas que han escrito sobre él. La primera fue la arquitecta Mabel Escarone. Ella dice que Vilar es un dador de tipos, ¿no? Una persona sumamente interesada en las cuestiones tipológicas, más que en las formales o en las expresivas. Y algunas de las obras de Vilar que expresan esta idea, ¿no? De el lenguaje expresivo, abstracto de las primeras ideas modernas del racionalismo, y también esta búsqueda que él tiene en torno a las cuestiones tipológicas. Bueno, sobre esta base es que Vilar se va a enfrentar a este proyecto, ¿no? Un proyecto que cambia la escala, la dimensión, el alcance de lo que él hasta este momento venía llevando adelante desde su estudio. Y la pregunta sería, ¿cómo es que Vilar aborda, ¿no?, un proyecto de tan complejidad que tenía que resolver cientos de estaciones de servicio en todo el territorio nacional? Una primera cuestión, aquí lo que implicó este proyecto, ¿no?, que fueron todas estas cantidades, estos puntos rojos son las estaciones a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Y una primera cuestión tuvo que ver con la funcionalidad. Cada uno de estos puntos rojos, cada uno de estos puntos, de estas marcas
en el territorio tienen que ver con una cuestión meramente funcional, ¿no? Y es el tiempo que resiste, la distancia que resiste un auto con su tanque cargado de nafta para llegar a otra, ¿no? Hay una primera cuestión que tiene que ver con el funcionamiento. Podemos tomar dimensión de lo que implicó este proyecto, ¿no? Este proyecto a escala de toda la Argentina, me gusta siempre comparar con este mapa, ¿no? En donde vemos a la izquierda, ese es el trazo de los ferrocarriles en la Argentina, puesto sobre el mapa de Europa. A la derecha vemos el mapa que tuvo que construir Vilar para diseñar la red del Automóvil Club, ¿no? Para tomar una escala, 3 veces la dimensión de Europa. El ACA no fue el único traza que ocurrió en nuestro territorio, ya había algunas, ¿no? Podríamos mencionar en este caso el mapa con la indicación de las carretas y de las postas. Este fue un primer mapa, ¿no? Unos primeros trazos que pretendieron unir vías de comunicación en algunos sitios. Y por supuesto, este otro, ¿no? Estas otras trazas, estas otras marcas territoriales, que fue a partir de 1800 la llegada del ferrocarril. Pero si observamos este mapa del ferrocarril, a diferencia de lo que va a construir y a Vilar, el mapa del ferrocarril nos está hablando, también el de las postas, de cómo se traduce al imprimir al territorio estas marcas la idea de un modelo económico, social y político, ¿no? El mapa de los ferrocarriles tiene una fuerte impronta de que todo converge en Buenos Aires como el centro económico, el puerto, y claramente nos está hablando de traducir al territorio esta idea de un modelo agroexportador. A diferencia de estas cartografías, lo que justamente pretendía Vilar en su vínculo con YPF y con la Dirección Nacional de Vialidad era generar lo contrario, ¿no? Por eso vemos que tiene justamente la forma opuesta al modelo agroexportador. La idea era promover el turismo, con lo cual desde grandes ciudades y especialmente desde Buenos Aires, la idea era adentrarse a conocer nuestro país. Y eso se expresa claramente en la forma que adquiere este proyecto sobre el mapa de la Argentina. También otro concepto, a diferencia del modelo ferroviario, es que el plan del ACA, como vemos aquí en este texto donde Vilar presenta su proyecto, es que las grandes estaciones de los centros poblados respalden el mantenimiento financieramente negativo de las estaciones de zonas pobres y aisladas o de escaso tránsito, que son precisamente las más apreciadas por el turista, quien valoriza su reemplazable utilidad, muchas veces en momentos angustiosos. Y no solo en lo referente al abastecimiento y auxilio mecánico, sino en los recursos de confort, de hospitalidad, de comunicación e información que prestan. Es indiscutible trascendencia dada la gran extensión de nuestro país y los vitales intereses que conjuntamente con los del turismo y muy por encima de ellos abarca el automóvil en nuestra inmensa vida rural. Con lo cual, esto genera claramente un cambio de paradigma, ¿no? En estos puntos que expresan el proyecto, donde son justamente estas zonas que tenían el mayor poderío y hegemonía económica las que van a poder hacer viable que las personas puedan conectarse, ¿no? Esto creo que es una enseñanza. Y también vuelvo a repetir a lo que había sido la experiencia, digo, como proyectista de Vilar, ¿no? Estos edificios urbanos en 2 o 3 ciudades, en La Plata, en Buenos Aires, a enfrentarse a ver cómo hacer para generar un proyecto
con la diversidad geográfica, climática que tiene nuestro país. Y ahí vemos algunos de los lugares donde interviene, ¿no? Humahuaca, Oberá, Uspallata, Rosario de Lerma, Ascochinga, el sur de nuestro país. Digo, este era la base, ¿no? Los lugares, el sitio, eso que nosotros tenemos como variable del proyecto, el lugar. Y Vilar lo que va a plantear, ¿no? Frente a la enorme complejidad que tenía para intervenir, una serie, ¿no? Esto que Scarone decía, una serie de prototipos o de tipologías que van a ir dando respuesta a cada una de estas, por un lado, situaciones funcionales que tenía cada uno de los edificios, pero también él va a adaptar esta idea de lo moderno a las condiciones climáticas y culturales de cada uno de los lugares donde se insertaban estas estaciones. Y es así que va a diseñar un primer, digamos, prototipo, que son las estaciones de servicio y la sede social de los grandes centros urbanos. Aquí vemos la de La Plata, la de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, en donde ahí sí Vilar va a desplegar que era su ADN proyectual, ¿no? Esta lógica de la arquitectura moderna, despojada, racional, y también que estas estaciones, digo, muestro estas en conjunto porque son maravillosas investigaciones en torno al cómo poder consolidar una nueva arquitectura en un tejido heredado, ¿no? Con magníficas resoluciones y ajustes, por ejemplo, en este caso de la esquina. Estas estaciones, las de los centros urbanos, se fueron convirtiendo en íconos de cada una de estas ciudades. Otra de las vertientes tenía que ver con las estaciones barriales, ¿no? Las de Barracas, Avellaneda, como decía, esta es la de Tandil. Todas estas fueron, digo, colaboraron en la identificación, en la identificación ciudadana y en el generar, digo, identidad en cada una de las ciudades donde se insertaban. Por ejemplo, aquí vemos la de Tandil, que está frente a la plaza, ¿no? Está la plaza central de la ciudad, donde está la municipalidad, la iglesia y el Automóvil Club. Digo, como un mero equipamiento de servicios se transformó en un edificio significativo de estos lugares. A su vez, también Vilar fue desarrollando otras, dentro de lo que él llamó una lógica, digo, simple, ¿no? Edificios que según él tenían que tener un buen mantenimiento, edificios que fueran sencillos, simples, racionales, funcionales. También generó una capacidad adaptativa a las diferentes cuestiones, no solamente climáticas, sino constructivas. Y es así que en algunas de ellas utilizó, por ejemplo, la piedra, las tejas españolas, como aquí vemos, ¿no? En Jujuy, Santiago del Estero, y también en algunos de estos lugares, ¿no? La conformación de estos edificios también generó una reinterpretación de las situaciones espaciales, ¿no? Tradicionales, que estaban en las memorias de estos lugares. Por ejemplo, la presencia del patio, de la loggia, de los modos de conectarse de cada uno de estos, en Salta, por ejemplo, o en La Falda. O sea que nos muestra la capacidad de una arquitectura moderna sin renunciar, ¿no? A sus ideas principales, el poder tener una capacidad adaptativa a los contextos culturales y locales, ¿no? En este caso, la de Ascochinga, la de Villa Langostura, también
él, en el caso del sur del país, pudo, no solamente tomar los materiales, las reglamentaciones, el lugar, sino el adaptar esta idea, ¿no? Esta idea de la arquitectura moderna a las condicionantes climáticas, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, utilizando las tejuelas de Alerce. Y otra variante fueron las estaciones intermedias, ¿no? Las estaciones intermedias y mineras, como la de Luján, la de Arrecifes, y aquí fue mucho más flexible con estas cuestiones expresivas, ¿no? Algunas volvían a retomar esta idea de los materiales tradicionales, en cambio en otros algunas expresiones racionalistas e incluso art déco, como en esta de Arrecifes. También el ACA tuvo estas otras funciones principales, estaciones camineras, la idea esta del camping, ¿no? Todo un sistema, digamos, de enorme complejidad cuyo fin, cuyo objetivo era esta idea de promover y dar albergue al turismo, ¿no? Como los campings. Y algo sumamente interesante, que eran los centros fronterizos que no llegaron a construirse, en su totalidad, que lo que hacían era conectar, ¿no? Las fronteras de la Argentina, brindar un equipamiento para conectarse, activar las conexiones con nuestros países hermanos. Y también, ¿no? En el caso del edificio Bandera, en este caso, no va a ser realizado por Vilar, también vemos la idea de la idea de un proyecto moderno junto a sus colegas. En este caso, este es el edificio, la sede central del ACA, que está en Buenos Aires, en donde también participaron los arquitectos Tchaikovsky y Jiménez, Sánchez Laos de la Torre, Morixe, Bunge, y que es uno de los edificios modernos más relevantes, icónicos y significativos de la ciudad. Donde aquí, vuelvo a repetir, sin renunciar a esta idea de lo moderno, buscaron, siendo el edificio bandera de la institución, una forma mucho más monumental, más urbana, ¿no? Más vinculada, digo, a la ciudad donde estaba inserta. También Vilar tuvo y había tenido en estas obras que mostré previamente un largo vínculo con las empresas alemanas, ¿no? Que aquí construyeron la sede central, pero que también Vilar trabajó con empresas locales, ¿no? Esta idea de trabajar también o del poder pensar el proyecto articulado a la generación de mano de obra local. También esta foto, ¿no? Donde vemos que algunas de las obras estaban hechas con empresas constructoras, utilizando la mano de obra local, y otras, ¿no? Como la de la sede central con GOP, una empresa constructora muy importante. También tiene que ver con una característica muy propia de Vilar, y es que él proyectaba y también dirigía personalmente las obras. Todos estos puntos rojos que vimos fueron desarrollados en 4 años. Vilar, para eso, y algunas entrevistas a parte de su familia en un proyecto que llevamos adelante en la Universidad de Belgrano, y su sobrino nos contaba que Vilar dirigió personalmente todas las obras. Y también que para eso, una persona que conocía muchísimo de tecnología, de mecánica, tuvo 2 autos. 2 autos que, imaginen en ese momento, ¿no? En la década del 40, los estaban construyéndose junto con el proyecto, y lo que hacía Vilar era llamar a uno de sus sobrinos para que lo acompañe. Y su sobrino decía, mi tío tenía 2 autos, uno con el que salía mientras el otro quedaba en el taller,
mientras íbamos en la ruta, él iba dibujando, él iba anotando los proyectos, él iba haciendo el cronograma de las obras. También cuando Vilar plantea, ¿no?, esta idea de un proyecto a escala nacional, él expresa que este proyecto, si bien iba a tener una arquitectura adaptativa, ¿no?, una arquitectura que se fue adaptando a estas diferentes condiciones de los lugares de nuestro país, iba a necesitar un elemento que le dé unidad. Y él habla del ACA como un proyecto de conjunto, ¿no? Y retoma algo que también él había aprendido o que estaba en acuerdo con la escuela Bauhaus, esta idea del diseño integral, ¿no?, de entender el proyecto desde una concepción integral. Y es así que él va a diseñar este objeto que hoy aún vemos en nuestro país, que él llamó el muñeco, y que tiene la función de mostrar, de que cuando uno va en la ruta comprenda dónde estaba cada una de estas estaciones de servicio, y además, obviamente tiene una función comercial, ¿no?, mostrar dónde estaban las estaciones, pero también brindaban información en relación a la hora, tiene un reloj, el muñeco, y también tiene el punto en donde uno está ubicado, ¿no? Esta idea simbólica del comprender este punto como parte de una red mucho mayor. Ahí vemos los dibujos de Vilar, el muñeco, que fue inspirado en los agentes de tránsito, como él, digamos, abstrajo esta idea, ¿no?, de la gente, la idea de poder parar en una de estas estaciones. Y otro elemento que a él le pareció distintivo para generar, digo, la marca, la imagen del Automóvil Club, junto con el muñeco, fue el poder imprimir, el poder generar como elemento el mapa de nuestro país. Y es así que las estaciones mayores tienen dibujado un mapa en vitrolita de nuestro país, ¿no? Con igual finalidad, como él dice, de caracterizar los edificios principales, hemos adoptado como detalle simbólico y a la vez decorativo el mapa de la República Argentina, que aún se encuentra vigente en muchas estaciones, ¿no? Estos dos elementos simbólicos, ¿no? El todo, que representa a la Argentina, y la parte, como este muñeco que se va sucediendo a lo largo de todas las estaciones. Otro aspecto que tiene que ver con esto que yo dije, ¿no? ¿Para qué nos sirve revisar? ¿Qué nos permite revisar esta que ya tiene casi 8 décadas de su construcción, de su pensamiento? Es el revisar cuál es la crítica que también puede hacer el proyecto, ¿no? En el momento en el que Vilar publica la obra del ACA, expresa esto, ¿no? Algunos ganan demasiado y trabajan muy poco, sin que nadie los controle o los moleste. Los grandes negocios, muchos trabajan demasiado y sufren hambre y miseria, mientras que una fuerza infernal nos confunde y se hace cómplice de esta situación, aún valiéndose de las palabras más agradables, que todo lo prometen, incluso los famosos derechos y libertades de la politiquería. Vilar lo que va a expresar en ese documento cuando presenta el ACA es que el ACA, este proyecto, el estar horas y horas arriba de su automóvil dirigiendo las obras, le permitió conocer todos los valores de la Argentina, todos los valores, el paisaje, pero también le permitió conocer las zonas oscuras, ¿no? En este caso, él hace una crítica política a la falta absoluta de responsabilidad en muchas de las situaciones que él conoció, y una fue esta. Y también resulta significativo, ¿no?, que
que un arquitecto, en este caso ingeniero, pero fue arquitecto honorario por la SCA, cuando publica su obra, ponga esta foto. Esto me parece muy, muy significativo, ¿no? Aquí le dice, esta foto es por demás expresiva sobre lo que el ACA significa en lugares como este, y tiene el gran valor de apelar a nuestra conciencia, reclamando la atención primordial que los gobiernos y la opinión pública deben prestar a las regiones pobres del país. Son preferencia a toda otra preocupación semejantes del extranjero, por respetables que sean. Esta crítica también tiene que ver que en ese momento, y especialmente desde Buenos Aires y desde revistas de arquitectura, y digo desde las funciones políticas, se estaba prestando muchísima atención a todo lo que está produciéndose en Europa en relación a la guerra, ¿no? Y que poco prestaban, digamos, de atención a esta realidad. También en este texto Vilar escribe, que cuando volvía de los viajes le contaba a su hija que había descubierto un país maravilloso, un país único, una gente única, pero que también había descubierto con mucho dolor lo que no se veía desde Buenos Aires en nuestro país. Esto, la miseria, la nutrición, la injusticia. Y es entonces que en este caso, en esta estación, Vilar cambia el proyecto y junto con la estación de servicio, esto es San Antonio de la Paz, diseña también y proyecta y construye un centro materno infantil, ¿no? En este caso creo que el punto sería cómo el proyecto también puede dar respuesta a la realidad social y a las necesidades, ¿no? También en esta revista Vilar ponía algunas cosas muy, muy graciosas, ¿no? Como estas, donde muestra en Santiago del Estero la vista de un edificio y pone vista que interesa por las tortas, ¿no? Haciendo alusión a las tortas fritas. También dando cuenta en estas dos formas de presentar el proyecto, de que si bien la arquitectura es importante, también él entendía la arquitectura como un servicio, ¿no? Así lo dijo, el ACA es un servicio social. También, junto con esto, este proyecto fue un campo de experimentación en algunas cuestiones que no estaban hasta este momento pensadas. Por ejemplo, en este caso, esta es la estación caminera que va a Mar del Plata, en la ruta 4 a Mar del Plata, y Vilar, cuando proyecta esta estación, descubre que en esta ruta, que es muy transitada, aún hoy lo es absolutamente riesgoso poner una estación de servicio en uno de los lados. Y es entonces que él dice, bueno, tenemos que repensar esta idea de la estación al lado de la ruta. Creo que en estos casos es necesario el duplicar, ¿no? Y es así que él genera esta idea de las estaciones gemelas que hoy podemos ver en varias de las rutas de nuestro país. Y esta misma es la que va a Mar del Plata, ¿no? Donde esta idea del proyecto como una investigación, como una experimentación, es la estación de Punta Lara, un proyecto sumamente inédito, donde él diseña una placa que se va a insertar, digo, en esa pendiente, una placa que pasa por arriba, donde todos los servicios están debajo de este gran elemento que toma la pendiente, y que hoy tiene una absoluta vigencia, ¿no? Si no sabemos de qué época es, podríamos hablar de la absoluta vigencia, mismo que ya les he contado en relación al estudio de la esquina, de las situaciones urbanas, de cómo un edificio que es una mera, ¿no?, infraestructura trasciende este programa para hacerse y hacer la ciudad, ¿no? Un edificio que hace y se hace parte de la ciudad.
Y también en este proyecto, Antonio Vilar tuvo una visión anticipadora de muchas cuestiones que hoy están, digo, sobre el tapete en relación al turismo, ¿no? En este momento, Vilar, junto con la empresa YPF y Dirección de Vialidad, que ya tenía algún conocimiento sobre esto, van a diseñar las hojas de ruta, ¿no? Pioneras de muchas cosas que hoy estamos hablando. Y también las guías turísticas, las primeras guías turísticas. Vilar decía que era muy importante el conocer nuestro país, el poder conocer, descubrir, y es así que este proyecto también tuvo una guía de viajes, una guía de hoteles, y cuando él conoció, digo, la idea de generar estos elementos, estas guías, tuvo que ver con que Vilar pretendía que también el proyecto lo que haga no solo sea conocer, sino preservar esto que en ese momento tampoco existía la palabra, pero esto que llamaba nuestra herencia. Y también en este texto Vilar recomendó que se generen asociaciones, que se genere una asociación a nivel nacional que proteja nuestra arquitectura, ¿sí? Digo, un pionero en la conservación y la difusión del patrimonio, pero también en entender el potencial, en este caso, del turismo cultural. Y la revista de arquitectura, cuando presenta todas estas estaciones, también resulta significativo que él va a ir ilustrando con muchas imágenes que no solo tratan, no solo registran las diversas regiones de nuestro país, sino que claramente él dice que le habían servido para el proyecto, ¿no? Las arquitecturas vernáculas, la tapera, la forma en que se iban discurriendo los caminos en cada uno de los paisajes, esta idea del paisaje. El paisaje natural y también el paisaje humano, ¿no? En este caso el paisaje moderno en Mar del Plata. Y es así que una vez que terminaron, digo que se construyeron toda esta serie de edificios a lo largo y lo ancho del país, se transformaron en íconos, ¿no? En elementos identitarios de cada uno de estos lugares. Hay algunas páginas que registran las fotos, la gente en cada uno de estos lugares, esto es Concordia, que iban a sacarse fotos con las estaciones del Automóvil Club. Bariloche, y que aún se mantienen en una plena vigencia, ¿no? Más allá de muchas transformaciones, como en este caso la estación de Oberá, que el año pasado hubo toda una serie de presentaciones, porque la estación estuvo a punto de perderse y ser mal intervenida. Pero estas huellas que aún siguen y persisten en nuestro territorio y en las afueras, ¿no? Fue un proyecto que tuvo un alcance y una valoración también a nivel internacional, fue publicado en muchos lugares, como la revista Casabela. Y por supuesto, estamos hablando de acá, pero también vale mencionar muchos otros proyectos a escala nacional, como en este caso los correos, los edificios de las sedes de correos que también generaron su impronta. Y otra cosa que nos deja Vilar para pensar, ¿no? Es este mapa. A mí me fascina este mapa, por todas las cosas que ya comenté, pero porque también nos da la pista en algunas, digo, de los trazos, de que Vilar no solamente pensó este proyecto para Argentina. Digo, él estaba pensando en una escala regional, en la posibilidad de unirnos también a una escala regional. Y así estaban, ¿no?, en las hojas de ruta y en estos proyectos de edificios en las sedes fronterizas. Y
También si empezamos con el ferrocarril, nos damos cuenta en perspectiva, ¿no? Que todo esto que pudo lograr el ACA, los otros proyectos no tuvieron una misma suerte, ¿no? Lo que pasó con el desmantelamiento durante la década del 90, ¿no? Y estas políticas neoliberales que tuvieron de conectarnos a través del ferrocarril, también mostraron una involución de estas marcas en el territorio. Y también paradójicamente, ¿no? Frente a esto que yo mostraba el mapa de Vilar que salía de los límites de la Argentina, muchas otras cuestiones, ¿no? Como en este caso las redes que nos produce el transporte aéreo, paradójicamente remiten a esta idea del Buenos Aires como la conexión, ¿no? Y yo aquí me hago la pregunta, ¿no? ¿Estamos avanzando o estamos involucionando? Son temas que nos van a permitir conectarnos, porque aparentemente estas nuevas formas de construir y de pensar y de proyectar el territorio no han sido tan efectivas como este proyecto que planteó Vilar. Siempre hago el juego con este mapa. Si lo ponemos en número y en tiempos, ahora hay algunas aerolíneas de bajo costo, pero es mucho más barato ir desde Jujuy a Nueva York o a Ámsterdam que ir de Jujuy a La Paz, ¿no? Lo dejo como interrogante, ¿no? ¿Qué marcas, qué proyecto estamos construyendo para los territorios? Y creo que en este mapa de Vilar, él se anticipó a muchas otras cuestiones. Una de ellas que sí me interesa señalar tiene que ver con el patrimonio, porque creo que si él hubiese podido materializar esta idea expandida del Automóvil Club a nivel regional, también hubiese podido poner en valor muchas rutas que hoy se están valorizando, ¿no? En este caso, los itinerarios culturales hace unos años, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, han inscrito en la lista de patrimonio mundial, en la ruta, el sistema vial andino del Champaquín, y creo que este es otra de las enseñanzas y otro de los interrogantes que nos queda vigente, ¿no? ¿Cuáles son los caminos que queremos volver a construir? Y que en este caso también algo que Vilar muestra es que muchas de las conexiones trascendían, ¿no? Estos mapas, estas divisiones políticas. Bueno, y para terminar, creo que frente a los primeros interrogantes, ¿cuál es el rol actual o cómo podríamos pensar, ¿no? La responsabilidad social, política, cultural que tiene nuestra disciplina? También me gustaría traer esta frase de Vilar, porque creo que el revisar su obra, lejos de copiarla, por supuesto, nos tiene que permitir pensar nuevas estrategias, nuevos modelos. Creo que ese es el desafío, ¿no? Y eso es eso mismo como entendía Vilar la arquitectura. Y termino con su frase. La tradición no puede ser más que un instinto respetuoso por el sano esfuerzo de nuestros antecesores. Debe servirnos de estímulo, de ejemplo, de jalón, pero nunca de cómplice voluntario para anular el esfuerzo maravilloso de una época como la nuestra. Creo que es ese el sentido que yo le encuentro a pensar un futuro mejor. Muchas gracias.